Hoy inicia propiamente una de las fiestas más importantes dentro de la cristiandad. La cristiandad realmente celebra dos núcleos en cuanto a su forma de cómo estructura toda su vida eclesiástica. Uno de los núcleos empieza justamente con la celebración de la Navidad y el Adviento, que generalmente nosotros celebramos allá en noviembre y diciembre. Y el otro ciclo litúrgico justamente es el que hoy propiamente llega a su culminación, por cuanto empieza realmente desde febrero y concluye en esta semana. En esta última semana, que podríamos decirlo así, la octava de la Pascua, es decir, el domingo de hoy y hasta el siguiente domingo, es la forma de cómo la Iglesia recuerda o reactúa, si podemos decirlo así, quizás es más adecuado decir reactúa la historia de la salvación. Esa es la razón por la cual habitualmente en este periodo nosotros volvemos a recordar algunos de esos pasajes acerca de Jesús y de cómo Él mismo trajo redención a nuestra vida. Dentro de ese esquema, un elemento importante tiene que ver las narraciones de los evangelios. Déjeme hacer una pequeña pausa en este momento acerca de los evangelios. Cuando hablo de los evangelios, antes de ser escritos, fueron narrados de forma oral. Eran narraciones, lo que le contaban un creyente a otro creyente. No había un texto, no había forma incluso de ponerlo fácilmente en un texto que pudiera cada quien tener su copia y leerlo. La verdad es que eso no ocurría. Simplemente pasaba de boca en boca y se iba narrando una historia. En ese sentido, la narración juega un papel importantísimo en la vida de las iglesias, porque los evangelios fundamentalmente son eso, son narraciones. Y en las narraciones generalmente puede uno seguir cierta estructura. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, y voy a irme deteniendo poco a poco en esa narración, porque quiero que usted también la conozca y la disfrute. En la narración generalmente ocurre 3 o 4 momentos. Déjeme mencionarlos brevemente. Por un lado, tiene que ver con la ubicación histórica. Nos plantean inicialmente un escenario. Después se nos va a ir desarrollando un tema hasta que llega un momento difícil que en narrativa generalmente se le denomina nudo, y después viene un desenlace o la conclusión, la resolución de los problemas, y termina con una nota pequeña que es finalmente un epílogo. Es decir, después de que aconteció el evento, ¿en qué quedó todo esto? Le invito a que nos adentremos así en la narración del Evangelio de Marcos. Oremos primero. Dios, ilumina tú nuestro espíritu. Guíanos en esta mañana. Muéstranos de tu gracia, muéstranos de tu amor, Señor, y que la presencia de tu espíritu sea la que nos conduzca en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, en el versículo 1. Quiero que vea, voy a leer en la versión en lenguaje actual, pero quiero que vea cuál es el escenario. En el versículo 1, Jesús y sus discípulos llegaron hasta el monte de los Olivos, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania y de la ciudad de Jerusalén. Hasta ahí. Allí, ese primer versículo lo que hace es plantearnos justamente un escenario. Un escenario que puede ser un escenario común para muchos de nosotros. Algo simple. Llegaron al monte de los Olivos, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania. Pero ocurre algo. Estos dos lugares simplemente son poblaciones que están cerca de Jerusalén. Los lugares que están ahí cerca. Es decir, los eventos no empiezan a desarrollarse propiamente en la ciudad. Es más, la mayor parte de los eventos importantes en el ministerio de Jesús no se desarrollan en las ciudades importantes, sino más bien se desarrollan en la periferia. Ahí es en la periferia, en Betfagé, en Betania, en el monte de los Olivos, en esa periferia de la ciudad, ahí
es donde se desarrollan las cosas. ¿Sabe? Dios tiene una peculiaridad. Dios hace algo constantemente a lo largo de nuestras vidas. El escenario para que la gloria de Dios se pueda manifestar no necesita ser en las ciudades y en los sitios importantes, sino que incluso es en esa periferia donde Dios decide manifestarse. Es en la periferia donde Dios decide manifestar su gloria. Quiero que usted incluso lo pueda ubicar. Ahí en la periferia es donde se encuentra la gente necesitada. Las zonas empobrecidas de las ciudades no están en el lugar donde están los grandes edificios, sino donde están esas casas pequeñas, a veces todavía con madera, con pocos servicios. Ahí es donde están los necesitados. Y en ese lugar es también donde Jesús llega hacia esos necesitados. Pero no solamente se trata de la periferia de una ciudad, sino la periferia de muchas de las cosas que están aparentemente de forma central. Es decir, Jesús llega con los necesitados, con los que necesitan transformación, donde hace falta una transformación de sus propias vidas. No importa realmente el nivel socioeconómico de las personas. Jesús también trató con personas que tenían grandes recursos, pero que eran necesitados y que culturalmente incluso estaban en la periferia de su propia sociedad, porque su sociedad incluso le rechazaba. Entonces, ese trabajo desde la periferia, eso es muy importante. El escenario que el Evangelio de Marcos nos va a plantear justamente habla acerca de eso, de ese Dios que sí tiene cuidado por los que están en la periferia, por los que no están ocupando los puestos importantes, los que detentan el poder, los que detentan la autoridad, sino para todos aquellos que son necesitados. Seguramente si nosotros pudiésemos recordar de memoria algunas frases de el Sermón del Monte, nos daríamos cuenta por qué Jesús actúa de esta forma. Recuerda solamente una frase: bienaventurados los pobres, porque ellos hallarán consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Recuerda eso? ¿Sabe? Esa es la periferia. Aquellos que se encuentran quebrantados, los que lloran, los que tienen hambre, los que sufren. Esa es la periferia donde Jesús decidió manifestarse. Y Dios va a seguirlo haciendo de esa misma manera. Si seguimos en nuestro texto, podemos ir más adelante y ver allí Jesús, en ese escenario de la periferia. Jesús dijo a 2 de sus discípulos: vayan a este pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren a ese lugar, encontrarán a un burro atado que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, respondan: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Los discípulos fueron al pueblo. Allí encontraron un burro atado en la calle y lo desataron. Algunas personas que estaban allí les preguntaron: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué desatan a este burro? Los discípulos contestaron lo que Jesús les dijo, y entonces aquellos lo dejaron ir. Luego, hasta ahí. Verso 6. Quiero que veas con atención qué es lo que dice ese texto. Quiero que pongas atención acerca de esto, porque aquí es donde se suscita la mayor parte del problema de esta historia. ¿Cuál es el asunto? Quiero que lo veas. Mientras salían, Jesús les da instrucciones a sus discípulos: vayan y en la entrada de la ciudad van a encontrar un burrito. Si tú lo piensas un momento, dices, bueno, eso era un escenario común. En la entrada de los pueblos, donde entran caravanas y donde entran labriegos y donde la gente está cargando su producto, eso sería exactamente lo más común. Que ahí en la entrada pudieses encontrar un burro. No sería raro. Vayan a cualquier entrada de la ciudad y van a encontrar ahí un montón de camiones de carga. No los van posiblemente a encontrar en el centro de la ciudad, pero en las afueras de la ciudad, ahí sí los van a encontrar. Y Jesús los manda con un escenario muy común: vayan y van a encontrar un burrito y me lo traen.
Después hacen eso, encuentran el burrito, lo traen hasta Jesús, lo toman para llevarlo a donde está Jesús, y surgió lo natural. Alguien le pregunta, ¿a dónde lo llevas? Aquí hay un par de cosas que quizás tenemos nosotros mismos que preguntarnos y respondernos. Los discípulos escucharon la voz de Dios, de Jesús, y simplemente le obedecieron. Simplemente fue lo que hicieron, obedecieron. Jesús les dijo, vayan, y ellos fueron. Encontraron el burrito y agarran el burrito. Seguramente hubiese alguien pensado, dice, ¿en qué lío nos vamos a meter cuando nos robemos un animal? ¿Pensaste un poco en eso? Pero Jesús no está pidiendo que cometas un ilícito. Si alguien les pregunta, les dicen, el Señor lo necesita. ¿Y qué tan accesible va a ser el dueño de aquella persona que ni siquiera sabemos si conoce o no a Jesús? Y que de pronto dice, es que el Señor lo necesita y me lo tengo que llevar. ¿Qué tan amables van a actuar en ese escenario cuando otra persona simplemente les pida y les dé permiso para que llevarse lo que es propiedad suya? Quiero que pienses esto. ¿Qué tan obedientes somos nosotros a la voz de Jesús? Yo estoy seguro que hemos escuchado muchas de las historias de Jesús. Hemos encontrado a lo largo de la Biblia muchas historias, muchos mandatos, muchas promesas. Estoy seguro que eso, con que alguna vez hayas leído la Biblia, con que en algún momento hayas estado escuchando alguna predicación, seguramente te topaste con que ahí hay un escenario donde se nos está pidiendo, hagan esto, hagan aquello. Déjeme mencionar simplemente los más comunes. Lee tu Biblia. Ora. Que te congregues. Ofrenda. Ayuda a los necesitados. Toda la Biblia está llena de instrucciones de Dios para nuestra propia vida. Está llena de instrucciones. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos para poder llevar a cabo esas palabras de Jesús? Un distintivo de los discípulos es que justo lo que hicieron fue obedecer. No cuestionaron, no empezaron a preguntarse o a elucubrar ¿y qué va a ocurrir? Simplemente obedecieron. Y ellos fueron e hicieron justamente eso. No hicieron otra cosa. Pero además hay un par de cosas más que están presentes en esto. Quiero que sigamos ahí en el mismo texto. Si podemos cambiar la lámina. En ese mismo texto pasa esto. Hay algo más que se hace presente. Cuando Dios decide hacer las cosas, Él entonces empieza a proveer todo lo necesario. Cuando nuestro Dios decide actuar, todas las cosas habrán de confluir para que sus proyectos se cumplan. Todo. ¿Sabes? No solamente las causas iniciales, sino incluso las causas secundarias. Explico. De forma inicial Jesús le dice a sus discípulos, ve y hazlo. Esa sería una causa inicial. Ellos recibieron una orden directa. Pero ¿qué ocurre con las otras personas, las que son dueñas del animalito y que posiblemente ni siquiera sabían acerca de Jesús? ¿Sabes? Cuando Dios decide actuar, Él no solamente va a tratar con la persona que está recibiendo la instrucción, sino incluso con las personas que están desde lejos, que posiblemente no sepan nada acerca de Dios, ni siquiera sepan nada acerca de ti. El texto no nos da ninguna indicación de que con un familiar y entonces a él le pidieron el burrito. El texto no dice eso. Entonces yo tengo que pensar que se trata de un reverendo desconocido al que llego y le digo, oye, necesito tu animalito y me lo tengo que llevar. En aquel momento, a nosotros nos puede parecer menor, pero en aquel momento recuerde, un animal de estos es finalmente una propiedad y es una inversión para muchos de ellos. A eso se dedican. Oye, a ver,
dame esta parte de la inversión que tú tienes. Déjame ponerlo en términos mucho más coloquiales. A ver, ¿sabes qué? Llego al primer vecino que me encuentre y le digo, necesito las llaves de tu camioneta. El Señor la necesita. ¿Se imagina eso? Y que el dueño de la casa me diga, sí, no te preocupes, aquí están. No sé quién seas y no sé quién es Jesús, aquí están mis llaves. A eso equivaldría lo que estaban haciendo esos discípulos. Pero cuando Dios decide actuar, Dios abre todas las puertas. No solamente de la obediencia de un discípulo, sino cuando un discípulo está dispuesto a obedecer. Entonces, cuando él está dispuesto a obedecer, Dios va a ir abriendo todas las puertas que sean necesarias para que el proyecto de Dios se cumpla. Y si en el proyecto de Dios estaba que un burrito tuviese que llegar ahí, Dios abrió las puertas para que eso ocurriese. Hubo discípulos dispuestos a obedecer, y cuando un discípulo está dispuesto a obedecer, Dios va a ir abriendo todas las demás puertas para que el propósito de él se cumpla. De eso puedes estar seguro, porque Dios no ha cambiado en nada. Y si Dios decide que va a ser un instrumento de bendición tu vida para alcanzar a otros, Dios lo va a hacer y va a abrir las puertas que sean necesarias y proveerá los recursos que fuesen necesarios. En esta historia fue un burrito, y si tú lo que necesitabas era un vehículo, Dios te proveerá el vehículo para que puedas desarrollarlo. Y si lo que tienes que hacer es de verdad predicarle al presidente de la República, Dios encontrará quien para que te lleven hasta el presidente de la República y entonces le puedas predicar. Y si se trata del presidente municipal, Dios hará lo necesario para que eso ocurriese. Y si se trata solamente de que le prediques a tu vecino y no tienes ni con qué compartirle, Dios te proveerá hasta la Biblia que sea necesaria para que tú se la entregues a tu vecino y le compartas. Porque Dios provee absolutamente todo. No solamente son las causas primarias, sino todo lo demás, también todo eso es provisto por Dios. Vamos a nuestro texto una vez más. Los discípulos contestaron, Jesús, versículo 7, luego pusieron sus mantos sobre el burro, lo llevaron a donde Jesús y él se montó. Mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Algunos cortaban ramas de los árboles del campo y también las ponían en el suelo como alfombra. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba, sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios, que Dios bendiga al futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Son palabras importantes de estos hombres. Son palabras que están denotando cosas que están hacia el interior de cada uno de ellos. ¿Sabes? Aquí sobresalen algunos elementos. Este no es una campaña política donde ya está todo preparado. Es más, no ocurrió en el centro de la ciudad, donde hoy un político haría la campaña. No ocurrió así. Más bien, justo ahí en la periferia, en la entrada de la ciudad. Jesús venía desde fuera y lo que hizo fue que hubo gente que salió de la ciudad para encontrarse con él ahí en la puerta de la ciudad. Y ahí hay algo que es espontáneo. La espontaneidad incluso de despojarse en ese momento de lo que tenían. ¿Sabe? Aquí lo dice de una forma sencilla. Empezó a extender sus mantos sobre el camino. Posiblemente para ti dices, bueno, ¿y eso qué? A lo mejor lo que puedo hacer es, en mi caso, quitarme la camisa y la pongo ahí. Pero en aquella época los mantos eran mucho más que una camisa para mí. Quiero que recuerde algo. La gente no tenía 20 mudas de ropa. La gente tenía la ropa que traía puesta, y el manto era algo valioso para muchos de ellos, porque era su único medio de abrigo en medio de la inclemencia del tiempo. Así es que el manto no era algo menor. Es más,
cuando una persona empobrecía, lo último que podría vender es su propio manto. Incluso empeñaban el manto, porque eso era algo valiosísimo para su propia vida. Su subsistencia dependía de ello. Cuando el manto tiene esa peculiaridad, y lo que estos discípulos hacen, la gente que está ahí en la ciudad, lo que ellos hacen es quitarse el manto y ponerlo. No es la túnica que traían vestidos, no es que estaban desnudos, ellos seguían portando su túnica, pero el manto se lo quitan y lo ponen a los pies de Jesús para que Él camine sobre de ellos. ¿Sabes? ¿Qué tan dispuestos estamos a dar de lo que Dios nos ha dado? El encuentro con Jesús siempre ocurre en dos sentidos. Por un lado, es Jesús que desde la periferia llega hasta donde nosotros estemos. Hasta ahí llegó. No importa en dónde estés, no importa cuál sea el escenario donde tú te encuentres ahora, hasta ahí Dios va a llegar. Y eso es lo que hizo Jesús. Ahí estaban los necesitados, llegó hasta donde ellos estaban. Pero una vez que Jesús llega hasta donde estás tú, ahí se requiere ahora un movimiento de parte tuya. Requiere que nosotros nos acerquemos a Él. Ahí, en eso, es donde se produce un espacio de gracia. Donde se produce un espacio donde puedes encontrarte con Jesús. Ahí es donde surgen, una lámina más, ahí es donde se producen paz y salvación. En ese encuentro con Jesús, justamente ahí es donde se producen paz y salvación. La paz y la salvación se producen justamente en ese momento en el que Jesús llega hasta nuestra vida, hasta el momento donde hemos estado quebrantados, donde necesitamos ayuda, y hasta ahí Jesús llega. Pero Jesús simplemente se va a colocar hasta el lado tuyo, estar ahí, y ahí va a esperar a que tú también llegues. Él tuvo que caminar muchísimos pasos tal vez. Quizás tú lo único que tienes que hacer es voltear tu rostro y encontrarte con Él. Porque Jesús es el que llegó hasta donde nosotros estábamos. Pero una vez que estás ahí, entonces Él nos llama y espera también nuestra respuesta. Ahí, hasta ahí llega. Ahí se genera ese espacio de gracia. Eso es un pequeño espacio de gracia donde en ese momento nos encontramos en ese espacio de lo sagrado, en el espacio del encuentro con Dios. En esa sacralidad, ahí es donde nos encontramos, donde se desenvuelve y donde Dios empieza a obrar para nuestra vida paz y salvación. Lo que este pueblo estaba clamando justamente era eso: ven y sálvanos, ven y trae paz a nuestra vida. Y eso es justamente lo que todas las personas necesitamos en este mundo: encontrarnos con Jesucristo y tener paz y salvación para con cada uno de nosotros. Ahora, una vez que ya estás en ese espacio de gracia, solamente hay una pregunta que hay que hacer. La pregunta siguiente tiene que ver justamente con esto: ¿estás listo para ese encuentro con el Salvador y Rey? Esa es la pregunta realmente. Y ese encuentro que nos lleva a dos cosas esenciales. Número uno, la primera frase tiene que ver con confesar. ¿Sabes? La gente que estaba allí en Jerusalén, cada uno de ellos, al acercarse, ellos tuvieron que hacer algo. Confesaron con sus labios que Jesús es su Señor y su Salvador. Eso fue lo que ellos hicieron. Confesaron: Señor, sálvanos, bendito el que viene en el nombre de David. Ellos confesaron y hicieron una cosa más. Aparte de confesar, hicieron algo intencionalmente importante, porque en ese sentido también significa algo esencial que ocurre hacia el interior de nuestro corazón: creer. Cuando confiesas y crees
que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, entonces ese espacio de gracia se traduce en bendición para nuestra propia vida. Eso es el proyecto al que Jesús vino, para traer en cada uno de nosotros paz, salvación. Y eso ocurre cuando tú confiesas y crees que Jesús es el Señor. Tal vez sea hoy el momento para que tú puedas hacer esa oración. Ahí en tu lugar, te pido que me acompañes y oremos. Señor nuestro, necesito de tu ayuda. Necesito, Señor, que seas tú el que me dirija, que seas tú el que me muestre tu gracia, el que seas tú, Señor, quien me sane y quien me libre de todo aquello que me ha estado alejando de ti. Restaura esa relación contigo, Señor, y ponla otra vez en ese sentido original como tú un día la tuviste para conmigo, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú harás en mi vida al traer paz y salvación en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto del Evangelio de Marcos termina con las siguientes frases. Cuando Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo, pero ya era tarde y se fue a sus discípulos al pueblo de Betania. ¿Sabe? La última cosa que hizo Jesús fue eso, ir y pasar tiempo con sus discípulos. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo con cada uno de nosotros. Cuando hemos venido al encuentro con Él, lo que vamos a experimentar es la compañía de Jesús, la compañía de Dios, de aquí y hasta la eternidad. Jesús pasó tiempo con sus discípulos y pasa tiempo con nosotros. Pero también nos lleva a una dinámica más, porque una vez que hemos creído, también nosotros ahora nos reunimos con otros discípulos suyos para celebrar lo que Dios hace en medio de nosotros. Dios nos bendice. Gracias.